Hola amigos, buenas. Hoy vamos con el video de álgebra. No sin antes pedirle mil disculpas. En la presentación del video, o del anterior, había un ligero detalle que faltaba. No tanto como error, bueno, tal vez error, pero faltaba un ligero detalle. Ya era la división de un polinomio de grado 5, o sea, ax a la quinta más b, lo tengo aquí, más bx a la cuarta más x al cubo más d x al cuadrado más x y más b doble, ¿no? Ya, está bien. Ya, ese es el dividendo. Ya, un polinomio de quinto grado. Ya, entre el divisor, ya, f por x más g. Da por resultado un cociente, ¿no es cierto?, de cuarto grado. H por x a la cuarta, más k por x al cubo, más m por x al cuadrado, más n por x y más y. Ya, hasta ahí todo está bien. Ya se tiene como datos ya la suma de los cinco coeficientes, cinco primeros coeficientes del dividendo. Es decir, a más b más c más d más e igual a 2. Ya también está bien, eso es correcto. Después tenemos otro dato, la suma de los coeficientes del cociente de los cuatro términos, de los cuatro primeros términos. Ya, h más k más m más n igual a 375. Eso también está bien, es correcto. Ya, el detalle que faltaba es, yo le puse ahí en el, bueno, por un error, porque en el dividendo se suman los coeficientes, ¿no? Desde A hasta la E, se suman, da por resultado 2. En el cociente también se suman, ¿no? H más K más M más N se suman, 375. Y bueno, por error involuntario también sumé los coeficientes del término lineal, que es, o sea, del divisor, o sea, f más g, y le puse como dato f más g igual a menos 4. Claro, ese dato, bueno, esa suma f más g igual a menos 4 también es correcta, pero con eso no es suficiente para resolver el problema. Para resolver el problema hay que conocer f y conocer g. Ahí estaba el detalle. Entonces f vale 1 y g vale menos 5. De todas maneras, claro, f más g es menos 4. Pero así nomás no se puede resolver. Tenía que conocerse f y g. ¿Ya? F es 1 y g es menos 5. Tal como está en la presentación de este video. Ahí está corregido. Entonces nuevamente les pido mil disculpas. Tal vez han intentado y no les ha salido. Obviamente porque faltaba ese detalle. Lo demás está bien. Ahora vamos a aplicar aquí la división. Vamos a seguir el mismo método de lo que nos han enseñado en primaria. El mismo procedimiento. Por ejemplo, si tenemos un número, supongamos ya 129, ¿ya? Y lo dividimos, por ejemplo, supongamos entre 5. Entre 5. Claro, en aritmética, cada uno no podemos empezar con 1, tenemos que empezar con 12. Ya, 2 entre 5. Claro, en este caso, 2 entre 5 buscamos un número en el cociente que nos aproxime a 12. Bueno, obviamente es 2, ¿no es cierto? Sería 2. Ya, 2. 2 por 5. 2 por 5 sería 10, lo ponemos debajo del 12. Ya, 2. 10. Ya, en la regla de álgebra, en la regla de Ruffini o en la división sintética, ahí se le cambia el signo. Claro, se le cambia el signo para sumar algebraicamente. O sea, si yo le pongo acá menos 10, sumo algebraicamente 10 más menos, o 12 más menos 10 es igual a 2. Ya, pero yo le puedo poner con el mismo signo. Acá 2 positivo, 5 positivo, da 10 positivo. Si no le cambio el signo, en este caso efectúo una resta. Se efectúa una resta. O sea, al final es la misma cosa. Y el resto, 12 menos 10 me da 2, obviamente igualito. ¿Ya? Ahora bajo el 9, ¿no es cierto? Bajo el 9. Tengo 29. 29 entre 5. Entonces un número, aquí, que multiplicado por 5 aproxima 29. Ya 6, bueno, 6 se pasa. Sería entonces 5, ¿no? Ya 5 por 5, 25. Lo pongo ahí con su propio signo y efectúo la resta. Si le cambio el signo, efectúo la suma. Ese es el único detalle. Al final es la misma cosa. Aquí da 4. Ese 4 es el residuo o resto, ¿no? Es el resto. El 129 es el dividendo. 5 es el divisor, bueno, le ponemos con D minúscula. Y 25 es el cociente. Entonces, vamos a utilizar el mismo mecanismo y la misma notación también. D mayúscula para el caso del polinomio de grado 5. ¿Ya? D minúscula para el caso del binomio, ¿no? El divisor. Y Q mayúscula para el caso del cociente.
¿Ya? Entonces, pero voy a hacerle un cambio en los nombres. En vez de poner, por ejemplo, a mayúscula que multiplica x a la quinta en el dividendo, le voy a poner D1. O sea, voy a poner D1, D2, D3, D4, D5, hasta D6. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar eso. Entonces, en este caso, el dividendo, en vez de poner a, le voy a poner D1. ¿Ya? D1 por x a la quinta. Estoy cambiando de letra, nada más. ¿Ya? El siguiente va a ser, en vez de poner B, le pongo D2. D2 por x a la cuarta. El siguiente, en vez de C, le pongo D3. D3 por x al cubo. En el siguiente, en vez de D, claro, aquí va a ser D también, pero D4. D4 por x al cuadrado. En el siguiente tendremos acá D5. D5 por x, y en el siguiente va a ser, en vez de B doble, va a ser D6. Ya, todo esto es el dividendo. Así como esto. El dividendo. ¿No? Ahora eso lo dividimos pues entre el divisor. Ya, entre el divisor. Y me da por resultado un cociente. El cociente también vamos a manejar en las letras Q, ya que pues, se designa por la letra Q. Vamos a ver acá Q sub 1. Q sub 1 por x a la cuarta. Q sub 1 estaría reemplazando aquí en h, creo, ¿no? Q sub 1 reemplaza h. Claro, reemplaza h. Y el siguiente va a ser, en vez de k por x al cubo, sería aquí Q sub 2. Ya, Q sub 2 por x al cubo. El siguiente es m, en vez de m será Q sub 3. Q sub 3 por x al cuadrado. Y el siguiente será Q sub 4 en vez de n. Ya, Q sub 4 por x. Y el siguiente, en vez de y, va a ser Q sub 5. En la pregunta original, claro, es hallar y. Y en este caso lo he puesto como Q sub 5. O sea, Q sub 5 es la incógnita. Es la incógnita. Ya, y aquí va a ser, bueno, aquí qué letras son. Ahí son las letras F y G, ¿no es cierto? En vez de eje, en vez de F va a ser D1. D1, ya que el divisor es con D minúscula. Ya, D1 por X. Este es un término, ese es un binomio lineal, más el D2. El D2 reemplazaría a G, ¿no es cierto? Es solamente un reemplazo, acá no hay ningún problema, solamente es un cambio de letra. Eso lo hago con el fin de que, bueno, como yo hice un programita en la calculadora, entonces me facilita eso, ¿no? D1, D2, D3, lo mismo acá, Q sub 1, Q sub 2, etc. Entonces es más fácil manejarlo en la calculadora, al menos para mí, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la solución, con la división. Empezamos a dividir. Bueno, en el caso de la aritmética, aquí un número que aproxima es 2, ¿no es cierto? Claro, no va a ser exacto. En el caso del álgebra, lo que se busca es decir de que este Q sub 1 por D1, por aquí es el grado 5, porque x a la cuarta por x da quinto grado. Entonces, pero el Q sub 1 por el D1 minúscula, D minúscula 1, debe cancelar este D1. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos ya Q sub 1 por D1. Debe ser D mayúscula 1. Entonces, eso vamos a poner a un costado. Entonces, aquí vamos obteniendo. A ver, no tengo tizas ya blancas, ni amarillas casi. A ver, entonces, ya Q sub 1 por D1. Ya Q sub 1 por D minúscula 1. Ya, esto es igual, o debe ser igual a este D1. D1. Ya está. Ahí tenemos ya una expresión. Entonces, Q sub 1 por D1. Ponemos acá, debajo. Vamos a poner con verde. Q sub 1 por D1. Q sub 1 por D minúscula 1. Esto es lo mismo que D1. Y tenemos por grado 5, ¿no es cierto? Entonces, x a la cuarta por x. Tenemos x a la quinta. X a la 5. Y ahora el siguiente. Este mismo término multiplica D2. Entonces sería aquí Q sub 1 por D2. ¿Ya? Y x a la cuarta. Se debajo esto. ¿Ya? Más Q sub 1 por D2. Q sub 1 por D2. Q sub 1 por D2 por x a la cuarta. ¿Ya? Ahora efectuamos la resta, tal como se hace acá. ¿Ya? Entonces, como D1 es igual a Q sub 1 por D1, ¿de acuerdo a la expresión?
Entonces se cancela eso. Ya, estos términos de quinto grado se cancelan. Se canceló. Ahora queda la diferencia entre estos dos. Ya, términos de cuarto grado. Ya, pero aquí ya tenemos esta relación. Ya, ahora efectuamos la resta. Sería D2 menos este término. Ambos son de cuarto grado. Menos Q sub 1 por D2. D minúscula 2. Esto por X a la cuarta. Ahora enseguida bajamos el término de grado 3. Más D3 por X al cubo. Ahí. Ya, esta expresión tengo que dividir entre esto. Pero ya con el segundo término del cociente. O sea, este Q sub 2 por D1. Este Q sub 2 por D1 debe cancelar este paréntesis. Ya Q sub 2 por D1. Entonces ahí vamos a leer. Ya Q sub 2 por... Además queda también X cubo por X a la cuarta. Entonces ya Q sub 2 por D1. Entonces Q sub 2, vamos a ver con verde también. Ya Q sub 2 por D1. Sería por X a la cuarta. Ahí. Ya, más Q sub 2 por D2 por X al cubo. Q sub 2 por D2 por X al cubo. Ya, ahí. Entonces aquí ya vamos cancelando al efectuar la resta. Ya se cancelarían los términos de cuarto grado. Estos dos, pero hay que tener en cuenta de que este paréntesis es igual a esto, para que se cancele. Entonces ahí tenemos ya otra expresión. Q sub 2 por D1, ya Q sub 2 por D1 debe ser igual a este paréntesis, a D2, D mayúscula 2, D mayúscula 2 menos Q sub 1 por D minúscula 2. Q menos, ¿no? Menos, Ya, entonces ya menos Q sub 1, perdón, ya Q sub 2 por D1 es igual a D2 menos Q sub 1 por D2. Q sub 1 por D minúscula 2. Ya, ahí tenemos la segunda expresión. Ya. Entonces ahora sí ya podemos ir cancelando esto. Los términos de cuarto grado se cancelan. Ya, aquí también efectuamos la resta, igualito como se hizo acá. Entonces vamos a tener acá D3 menos Q2 por D2, ahí, por X al cubo. Ambos son cúbicos, X al cubo. Ahora bajamos el término de grado 2, el segundo grado, más D4, más D sub 4, ahí, por X al cuadrado. Ya. Ahora trabajamos con el Q sub 3. Q sub 3 por D1 debe cancelar este paréntesis. Ya, además que X cuadrado por X es X cubo. Entonces Q sub 3 por D1. Q sub 3 por D1 y por X al cubo. Ya, por X al cubo. Ya después tenemos Q sub 3 por D2, D minúscula 2 por X cuadrado. Debajo esto. Entonces más Q sub 3 por D2. Ya por X al cuadrado. Vamos efectuando la resta. Ya se van a cancelar los términos cúbicos, pero siempre y cuando Q sub 3 por D1, D minúscula 1 sea igual a este paréntesis. Entonces, Q sub 3 por D1, Q sub 3 por D minúscula 1 debe ser igual a D3 menos Q sub 2 por D2. Q sub 2 por D minúscula 2. Ahí tenemos otra expresión más, la tercera. Entonces ahora sí ya podemos ir ya cancelando los términos cúbicos. Se cancelan. Aquí efectuamos la resta. Igualito que en primaria. D4 menos Q sub 3 por D2. Por todo esto por X al cuadrado. Ambos son términos de segundo grado.
Ya bajamos el término lineal, más D5. Más D5 por X. Ahí. Ahora vamos con el término, con el Q sub 4, ¿no es cierto? Q sub 4 por D1. X por X, X cuadrado. Lo ponemos debajo esto. Entonces, Q sub 4 por D1. Q sub 4 por D1. Y por X al cuadrado. Después más, ya Q sub 4 por D2, por X. ¿Ya? Q sub 4 por D2, por X. Ya está. También vamos efectuando la resta. Ahí. Claro, estos dos se cancelan, pero siempre y cuando Q sub 4 por D1 sea igual a este paréntesis. Entonces, Q sub 4 por D1. Q sub 4 por D1 sea igual a, debe ser igual a D4, D mayúscula 4, cuando es D mayúscula es dividendo, D minúscula divisor. Y cuando es Q es cociente. Ya es igual a D4 menos Q3 menos Q sub 3 por D minúscula 2. Ahí tenemos ya otra expresión más. Ahí. Entonces ya, ahora sí ya podemos cancelar los términos cuadráticos y aquí restamos los términos lineales. Entonces tendríamos, vamos restando los términos lineales, sería D5 menos Q sub 4 por D2. Esto por X. Y bajamos el término lineal, el D5, ¿no es cierto? No, perdón, el término, el independiente. Más D6. Más D6. Y trabajamos ahora con cuál? Con el D, con el Q5, ¿no es cierto? Con este Q5. Ahora Q sub 5 por D minúscula 1 da un término lineal por X, ¿no es cierto? Pues debajo del lineal. Entonces tendríamos ahí Q sub 5 por D1. Q sub 5 por D1 y por X. Y más el producto de estos dos independientes. Q sub 5 por D2. Más Q sub 5 por D2. Ya está. Entonces aquí también vamos efectuando la resta. Claro, estos dos se van a cancelar siempre y cuando Q sub 5 por D1, Q sub 5 por D minúscula 1 sea igual a este paréntesis. D5 menos Q sub 4 por D minúscula 2. Ya tenemos ahí otra expresión más. Ahí. Entonces aquí ya se cancelan los términos lineales y queda ya una resta de términos independientes. D6, el término independiente del dividendo, ya sobre estos términos independientes. El último de los, el independiente del cociente y el independiente del divisor. Entonces se efectúa esta resta. Y esta resta es el residuo. Ese es el residuo. Entonces, D6 menos, aquí tenemos D6 menos Q5 por D2. Ya, este es el residuo R. Residuo. Bueno, no nos pide el residuo. Y tampoco no hace falta conocer el residuo. Este es el residuo o resto, ¿no? Este es el resto. Residuo o resto. Bueno, pero eso no interviene en el problema. No hace falta conocer, eso sí, no hace falta conocer cuánto es el residuo, ni tampoco conocer cuánto vale D6. No es necesario. Ya. Y la incógnita es Y en la representación anterior, en este caso Y corresponde al Q5. Esta es la incógnita. Eso es lo que vemos allá. Ya, ahí. Ahora tenemos que hacer un trabajo con esto. Ahí tenemos 5 expresiones. 5. Fíjense, en la primera, digamos los primeros miembros, tenemos desde Q sub 1 hasta Q sub 5. Y los segundos factores son D1, toditos son D1. D1. Es decir, tenemos acá una sumatoria, podemos factorizar D1 y nos queda una sumatoria, una suma. Ya Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4 más Q sub 5. Eso entre paréntesis y por D1.
Ya, pero esa sumatoria de todos los Q de 1 a 5 podríamos expresarlo como, claro, como sumatoria. Como sumatoria. Entonces, podemos sumar miembro a miembro. Vamos, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar miembro a miembro. A ver. Vamos a sumar todos estos términos. Ya, sumando miembro a miembro. A ver, sumando miembro a miembro, obtenemos lo siguiente. Ya se factoriza de 1. Se factoriza de 1. A ver, el que acá utilizo. Veamos una separación acá. Ya. De 1. Eso se factoriza. Y queda la suma desde Q sub 1 hasta Q sub 5. Entonces podemos ponerlo así, ¿ve? Q sub J sumatorio. J va desde 1 hasta 5. Ya, esto es Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4 más Q sub 5. Está sintetizado. Ese es el primer miembro. En el segundo miembro, ¿qué pasa en el segundo? Ya tenemos una sumatoria de todas las Ds, ¿no? O sea, los términos del dividendo. ¿Ya? De 1, todo esto, de 1 más de 2 más de 3 más de 4 más de 5. Una sumatoria de todos los D. Entonces vamos a poner así. Una sumatoria de todos los DJ, donde J va desde 1 hasta 5. Y arriba tenemos menos, ¿no es cierto? Menos. Ya, sobre todo a partir del segundo. Aquí vamos a tener, aquí se factoriza el D2. Se factoriza D2. Factorizamos D2 y nos va a quedar una sumatoria. Está factorizado el menos. Entonces nos queda acá la suma desde Q sub 1 hasta Q sub 4. Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4. Entonces aquí sería Q sub J. Q sub J, la sumatoria. J variando desde 1 hasta 4. Ahí. Ya, de 1 y de 2 se conocen. Se conoce de 1 y se conoce de 2. Ya, ahora, acá. Lo que hay que hallar es el Q5. El Q sub 5 está metido aquí. Ahí está metido. ¿Ya? Aquí no, porque esto va hasta 4. Desde Q sub 1 hasta Q sub 4. Aquí no. Pero el Q sub 5 está metido aquí justo en la incógnita. Entonces podemos hacer esto, fíjense. A ver. D1, ya por. Puedo expresar así, fíjense. Esta es la suma, ¿no es cierto? Q sub 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Puedo poner hasta 4. O sea, una sumatoria hasta 4. Fíjense, Q sub J, sumatoria. Ya, J variando desde 1 hasta 4. Ya, pero más, ahora el Q5, pues. Más Q5. Ahí. Vamos a poner eso entre paréntesis. Ahí, ¿verdad? O sea, es descompuesto. Esto representa la suma desde Q sub 1 hasta Q sub 4. 1 más 2 más 3 hasta acá. Y es separado el Q5 porque el Q5 es la incógnita. Ya, pero el D1 está multiplicando todo esto. Ya, en el segundo miembro es igual. Entonces en el segundo miembro tenemos la sumatoria de todos los DJ, variando J desde 1 hasta 5. Ya menos D2, ya de todos los Q sub J también, la sumatoria para J de 1 hasta 4. Hasta 4. Entonces, ya, de aquí vamos a despejar Q sub 5. Q sub 5 es la incógnita, eso es lo que se pide. Este es la incógnita. Eso es lo que se pide. Ya, entonces hacemos esto. Ya, vamos a continuar. A ver, voy a tener que borrar esta parte. Ese ejemplo de primaria. Nos estamos basando en el modelo de primaria. No estamos aplicando Rupin ni la división sintética, sino simplemente la división así normal. Solamente que lo estoy haciendo literal, nada más es el único detalle. Ese es álgebra de colegio, simplemente. Entonces, la única diferencia es que estoy trabajando con letras, nada más. Y después vamos a reemplazar valores, ¿ya? Pero voy a tener que borrar esta parte, a ver una pequeña pausa y después vamos a continuar.
A ver, seguimos. Está avanzando, ¿no? Ya. Ya estábamos acá. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar este de 1 por q sub 5. ¿Ya? Y obviamente después de 1 con este sumatorio. Ya, de 1 por q sub 5. De 1, vamos a multiplicar por acá. De 1 ya por q sub 5, o sea la incógnita. Por q sub 5. Ya. Luego tenemos, bueno, más d1 por la sumatoria. Más d1 por la sumatoria de todos los qj. qj, la sumatoria, j variando desde 1 y desde 1 hasta 4. Ahí. Ya con esto tenemos efectuado acá el primer miembro. En el segundo, la sumatoria de los dj, de 1 a 5, en este caso de 1 a 5, de 5. De 1 a 5. Entonces aquí, en el segundo miembro, los dj, la sumatoria j de 1 a 5. Ya después tenemos menos d2 por la sumatoria de todos los qj. Ya j variando desde 1 hasta 4. Ahí. Entonces, ya podemos ir despejando, ¿no? Este es D mayúscula. Ahí. Claro. Esta sumatoria pasamos por acá. Entonces queda aquí de 1 por Q5 igual a la sumatoria de los dj, los coeficientes del dividendo de 1 a 5. Ya, esto pasa a cambiar de signo, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos agrupar menos, esto pasa con signo negativo, y ambos tienen la sumatoria de QJ de 1 a 4, entonces se puede factorizar en la sumatoria y queda dentro del paréntesis, o dentro del, ya, agrupando el negativo, sería de 1 más de 2. De 1 más de 2, eso entre paréntesis. Y por el término común, que sería en este caso la sumatoria de los QJ. Ya la sumatoria de Q sub J que va desde 1 hasta 4. Ya, y luego ya despejamos Q sub 5. Entonces Q sub 5 lo dividimos entre D1, ¿no? Entonces Q sub 5. Q sub 5 viene a ser igual. A ver, aquí tendríamos ya 1 sobre D1. O sea, este D1 divide a este término y este término. Y aquí tenemos la sumatoria de los DJ, donde J va desde 1 hasta 5. Para los D va de 1 a 5. Ya, y menos, ya esta suma entre D1. Entonces aquí sería D1 más D2 sobre D1. Eso va a multiplicar a la sumatoria de Q sub J. J variando desde 1 hasta 4. Y ahí tendríamos la fórmula. Ahí se conocen todos los términos. Todos los términos son conocidos. Entonces, esta sería la fórmula. Ahí. A ver, de acuerdo a los datos del problema. A ver, en el problema dicen. A ver. Claro, en el problema está con A, B, C, D, todo eso, ¿no es cierto? Ya tenemos A más B más C más D más C. Ya, ese dato A más B más C más D más C es ya D1 más D2 más D3 más D4 más D5. Entonces, es decir, es esto, pues. Ya, entonces aquí A más B más C más D y más C. Esto es lo mismo que Q sub 1, no, D1, perdón, D1 más D2 más D3 más D4 más D5. Estos son D. Este es D1 más D2 más D3 más D4
Es decir, este A más B más C más D es igual a esta sumatoria, a la sumatoria de todos los de J, ya donde J va desde 1 hasta 5. Ya, y ese dato se conoce, ¿no? Esa suma, ¿cuánto es? 2, creo. Esa suma es 2. Ese es 2. Ese es dato. Después tenemos como dato también QJ. Q es H más K más M más N. Ya, H más K más M más N más N. Que es lo mismo que, estamos aquí en este caso con Q. Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4. Es lo mismo que Q sub 1 es igual a Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4. Y esto es lo mismo que toda la sumatoria de Q sub J, donde J va desde 1 hasta 4. ¿Y eso vale cuánto? 375. 375. Y F1, F es igual a 1 y G es igual a menos 5. F es igual a 1. Esto es lo mismo que D1. D1 igual a 1. D1 igual a 1. Y por otro lado tenemos G, ¿no? G es igual a menos 5. G es igual a menos 5. O sea, G es igual a menos 5. Esto es lo mismo que G sería D2. D2 es igual a menos 5. Entonces, como pueden ver, se conoce todo. Se conoce todo. Entonces, inclusive acá también se puede poner como sumatoria, ¿no? La sumatoria de 1 a 2. Bueno, no es tan necesario tal vez. Ya, entonces, a ver, vamos a resaltar ahí los datos. Ya con las nuevas, con los cambios, ¿no? D1 vale 1, D2 vale menos 5. Ya, ese es de dato. Después también tenemos la suma de A más B más C más D más E. Viene a ser esta sumatoria. Eso vale 2. Y después tenemos la sumatoria de Q sub J. 375. Ahí. Entonces, finalmente, cuando ya reemplazamos valores, ya solamente es cuestión de reemplazar nada más. Entonces, aquí tendríamos de que Q5 ya se reemplazan valores. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver el programa. Ya, ahí. Ya de 1. Aquí tenemos ya 1502. 1502. Entonces Q5, 1502. Entonces será 1 entre D1, 1 entre cuánto, 1 entre, bueno, 1 entre 1 es 1. Pues. Ya, esta sumatoria, ¿cuánto es? La sumatoria de todos los D es igual a 2. 2 menos, ahora esta suma es negativa, porque es 1 menos 5, es menos 4. Menos 4 entre 1 entre menos 4. O sea, menos y menos daría más, este es positivo. Y esta sumatoria vale 375. Efectuando esa aritmética, sale 1502. 1502 el Q sub 5, este Q sub 5, que está en este caso en el problema está representado por qué letra? Por la letra Y, ¿no? Y. Esa es la letra Y. Entonces, 1502. Ya, ese es el Q sub 5 o si no también Y. Pues. Entonces, respuesta 1502. Entonces, como pueden ver, en sí no es nada complicado. La única diferencia está con, digamos, con la solución convencional desde que hemos trabajado literal, simplemente literal. Y hemos aplicado igualito como los años en primaria, el mismo mecanismo. O sea, la división así normal, entre un polinomio y en este caso es un binomio nada más, un binomio de grado 1.
primer grado. Y aquí da un cociente que va de cuarto grado. Entonces, como pueden ver, no hace falta conocer el D6, no hace falta conocer D6, ni tampoco el resto, ni tampoco el resto. O sea, si yo daba el valor de D6, se puede calcular el resto. Bueno, pero sin dando el valor de Q sub 5. Además, otra cosa, podemos, por ejemplo, acá, si el resto es 0, si el resto es 0, o sea, si por ejemplo el dividendo contiene al divisor, o sea, es divisible. Entonces, sería el resto 0, o sea, ya sería factorizable. Entonces, para que sea factorizable, el resto debe ser 0. Entonces, si es factorizable como el resto es 0, sería D6 igual a este producto. O sea, pero habría que conocer, bueno, el Q sub 5 está resuelto. El Q sub 5. Entonces, D6 debe ser Q sub 5 por D2. Si le pongo acá el D6, Q sub 5 por D2, el resto me va a dar 0. Entonces, bueno, por si acaso es. Y entonces acá, observación, observación. Ya para R igual a 0, para un resto o un residuo, R igual a 0, o sea que no haya residuo, en otras palabras. Se tiene que STQ, ¿de acá? Si se iguala a 0, entonces se tiene que D6 es igual a Q sub 5, ¿no? Que hemos determinado, y por D2, que también se conoce. D2. Entonces, esa sería la condición. Eso sería como un agregado al problema. Y entonces ya la expresión sería factorizable. Entonces, ya, esto se puede factorizar. Se puede factorizar entre un binomio lineal y un polinomio de cuarto grado. Y bueno, posiblemente eso también sea factorizable. Ya se continúa con la división. Bueno, pero ya nos estamos saliendo un poco del tema. La pregunta era solamente hallar este Q sub 5. Ya. Q sub 5, 1502. Y entonces es una cosa, no es nada de otro mundo, es algo fácil, pero se tuvo que hacer la rectificación, por eso les pedía 1000 disculpas, porque había que conocer D1 y D2, buenos, o el otro F y G, que es lo mismo, ¿no? Este es F, este es G. Entonces ya. Y le he cambiado de letras para que me faciliten en la sumatoria también. Me faciliten las sumatorias. Mejor manejarlo digamos, con una sola letra. Para el dividendo, toditos tienen D. Para el cociente Q. Y bueno, para el divisor, bueno, D minúscula, D1 o D2. Ya bueno, entonces, bueno, de repente los he cansado con este video, me he extendido demasiado. Y bueno, hasta una próxima. Muchas gracias, cuídense mucho. Bye bye, chao.